Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón Auditorio del Senado de la Nación para dar comienzo a la presentación del libro La culpa no es del chancho. Análisis sobre la construcción de las noticias de salud en la TV argentina, cuya autora se encuentra aquí presente, la licenciada Mariana May, que está acompañada por Gabriela Wiesenthal, que es periodista, locutora, productora periodística y columnista de ambiente del programa radial La Mañana AM 590, conducido por el periodista Víctor Hugo Morales. También se encuentra aquí presente María Laura Morales, periodista parlamentaria, directora del portal Patagonia en Baires, cronista de revistas comunas de AM 740 y de Radio Splendid. También conduce La Mirada de Especialista por la AM 1220, cadena ECO. Se encuentra con nosotros el doctor René Quinteros, director de Medicina Preventiva del partido de Esteban Echeverría, y la autora del libro, Mariana May, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como periodista en Radio Splendid y en agencia y revista Comunas. También es conductora junto a María Laura Morales de La Mirada Especialista AM 1220, cadena ECO. Es cronista acreditada en el Congreso de la Nación y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos agradecer muy especialmente a Relaciones Institucionales del Senado por cedernos este espacio al auditorio, a Macarena Díaz, Iván Novotny y Patricia Lacoya. Ahora sí, vamos a dar comienzo a quien abrirá este espacio, la periodista Gabriela Wiesenthal. Y lo que me lleva a mí a contarles a ustedes es un poco mi experiencia personal y además la importancia que tiene la especialización en el periodismo. Cuando sucede la gripe A, la pandemia, en el año 2009, digamos que fue creo que el mes de julio, si no mal no recuerdo, yo estaba trabajando en un programa de medicina que se llamaba, o se llama, no sé si todavía existe, Médicos y Comunidad. Por supuesto, la gripe fue para todos, para periodistas, para chicos, para grandes, para adultos, para médicos, para un ministro de salud, para una ministra de salud, para todos, ¿no? Llega como una pandemia, como una gran bofetada para todos, podría contar después mejor el doctor, y empezamos a buscar quiénes podían hablar de la gripe A. Si yo les cuento la barbaridad, las barbaridades que nos dijeron médicos, inspectores de SENASA, periodistas, ustedes no saben las cosas que no se sabía y que sí aseguraban. Con lo cual, esto me llevó a mí a darme cuenta, una vez que pasa la pandemia, lo que no se sabía y sí se comunicaba, lo que deben responder, en el caso de la gripe A, era el Ministerio de Salud, desde el principio, y en el caso de la nube tóxica, debía ser seguridad de la ciudad desde el principio, porque la población tiene derecho a saber lo que está sucediendo. Esos dos casos, a mí después leo el libro de Mariana, que es una investigación muy bien documentada sobre dos miradas diferentes, si uno lo quiere decir de una manera un poco ingenua, de una misma noticia. Digo ingenua en forma irónica, porque en realidad las noticias las construimos los periodistas, nosotros nos plantamos en algún lugar para contar, y podemos contar para hacer bien o para hacer mal, podemos contar desinformando o informando. En el caso del libro a mí lo que me parece que habla de la gripe A, pero cualquiera puede ser el tema, porque ahí nos demuestra cómo algunos pueden informar u otros desinformar. Y esto, por supuesto, por debajo subyace la ley de medios, subyace la pelea Clarín-Gobierno, pero lo más importante no es eso es un problema de ellos. El tema es la sociedad, el tema somos nosotros y la responsabilidad que tenemos los periodistas. Sí construimos la noticia, eso los periodistas lo hacemos, los periodistas no somos simples gacetilleros. Para terminar y cerrar, para no hacerlo muy largo, me parece que este es un libro que es necesario leerlo y releerlo. Hoy lo leemos de una manera, el año pasado se leía de una manera, hoy con la ley de medios se lee de otra, y dentro de 2 años se va a leer diferente, pero siempre va a ser un documento de lo que pasó en un momento de la Argentina. Eso es fundamental, porque muchas veces esto no queda escrito. Entonces hoy con esto tenemos una mirada o un pantallazo o un recorte, para hablarlo bien periodísticamente, de lo que sucedió en julio o en el invierno del 2009 en la Argentina.
Y si hay algún periodista acá en la sala, no sé si lo hay, me parece que la especialización es lo que nos va a hacer mejores periodistas. La especialización en salud, en ciencia, en ambiente, en política, en economía, en deporte, en espectáculos, y seguimos contando. Porque tenemos una responsabilidad que es informar bien, y para informar bien me tengo que especializar. Si no, es muy difícil hoy, con todo lo que pasa y con la gran información que tenemos, ser un periodista generalista, saber de todo. Uno tiene que enfocarse y trabajar en determinados temas. ¿Para qué? Para informar a la sociedad. Bueno, yo te felicito, Mariana. Este es un libro muy interesante y que tiene que quedar en la biblioteca años y años. Y si no, en internet, pero tiene que estar. Te felicito. Pero quería puntualizar en esto de los medios, que es lo que yo voy a analizar, porque la parte médica la va a comentar obviamente el doctor, pero la parte de los medios, cómo informaron y los distintos enfoques, y quizás si lo hubiesen tratado de otra manera, quizás si esta guerra mediática entre el Grupo Clarín y el gobierno no hubiese existido, la información hubiese sido completamente distinta, que es un tema para mí para pensar. Este espacio de las palabras, en este espacio de reflexión, con el doctor René Quinteros. Este libro abrió realmente mi memoria y creo que tiene que estar en muchas bibliotecas, pero no tan solo de los periodistas, de los médicos, porque vos describías muy bien la situación de los médicos, que por ahí le preguntabas a uno y te decía A, y le preguntabas a otro y te decía B, y a otro te decía C. Y a nosotros nos tocó, a mí me tocó personalmente trabajar. Yo trabajaba en el Hospital Pena de la Ciudad de Buenos Aires y en Esteban Echeverría, un municipio de 350.000 habitantes, que de golpe se vino el tsunami, porque realmente, como está descrito aquí, era una pandemia que venía con aviso, pero llegó para quedarse y en forma muy violenta, muy violenta. No dábamos abasto vacunando a los chicos, a los padres y demás. Y el Estado iba dando respuestas como podía. ¿Y qué pasaba en el hospital? En el hospital había psicólogos que se enteraban de esto y se rajaban de la guardia, ¿Por qué voy a ir a estar en un lugar peligroso como la nube tóxica que describía ella? Entonces, había médicos que murieron atendiendo pacientes en terapia intensiva. Pandemia significa que está en un país contiguo y en otro país que pertenece a otra región de la OMS. Esas son las condiciones para que exista una pandemia. Y la pandemia de la gripe A continúa, porque todos los años el virus va cambiando, pero gracias a Dios, a los gobiernos, a los periodistas, a todo lo que hicimos, hay una inmunidad básica. Pero aparece un virus distinto y es el que va produciendo muertes. Bueno, ¿cómo actúa el virus? Alguien estornuda, vuelan las gotitas por un estornudo 10 metros, 12 metros. Entra en tu nariz y vos lo respirás. Es una gotita llena de virus. Las células que tenemos en los pulmones empiezan a rajar el virus y todo lo que ha llegado de fuera. Y cuando van haciendo que vaya saliendo la gotita, van sembrando de virus desde la parte profunda del pulmón hacia afuera. El virus se pone en contacto con la célula del sistema respiratorio y se pega a la célula, la penetra, entra en la célula, cambia el pH, cambia la situación de acidez y alcalinidad de la célula y el virus entra en el núcleo de la célula. Y en el núcleo de la célula tiene alimento para autorreproducirse. Se reproduce el virus. Y cuando se reproduce, se muere la célula, se rompe la membrana y sigue desarrollándose. En 6 horas, el virus se reprodujo y mató esa célula. Hasta que el cuerpo elabora anticuerpos y los mata. Lo que pasaba es que en ese tiempo, con ese virus, no alcanzaba a desarrollar anticuerpos. Entonces apareció el primer motivo de la discordia, lo que describía ella.
apareció un medicamento que es Tamiflu. Bueno, y entonces había dudas si darle Tamiflu, no Tamiflu, y afectó a los chicos. ¿Por qué? Porque una vez que se muere la célula, hay catarro y demás, y se van tapando los pequeños vasos, los pequeños bronquios de los chicos, que son más finitos. Por eso los chicos se morían. Y afectó a las embarazadas, porque las embarazadas tienen un sistema inmune deprimido. Si no tuviera inmunidad baja, habría rechazo de todos los chicos y no existiríamos nosotros. A pesar de todas las cosas, pudimos salir, ¿no? Entonces, la gente se vacunaba, a tal punto que cambió el sistema cerebral de la gente. Ahora, cuando dicen hay que vacunarse contra la gripe, ya están yendo todos. De manera que este libro es muy importante, no tan solo para los médicos, para los periodistas, sino para la gente común. Porque cuando ven en un medio o en una televisión que la presidenta tuvo un ACV, bueno, ahí lo tienen ustedes. Uno opina una cosa, otro opina otra cosa, otro... Realmente necesitamos, no sé si el Ministerio de Salud o quién, que tiene que tener una palabra oficial para que la gente entienda, ¿no? Entonces es importante que este libro pueda anticiparse a los tiempos. Necesitamos que haya una comunidad que esté bien organizada, cosa que podamos salir. Muchas gracias. Gracias por venir, ante todo, a los panelistas. Voy a presentar a la conductora, porque si no, no se va a saber. Y bueno, es una amiga y es cronista parlamentaria, Alejandra Valentini, trabaja para Radio Provincia. Y bueno, y obviamente a los panelistas que me acompañan, que bueno, un lujo, explicaron toda la visión comunicacional y también la visión médica del doctor René Quinteros. Bueno, también agradecer, perdonen que sea aburrida en esto, pero a Relaciones Institucionales del Senado, porque bueno, nos presta el lugar, y bueno, a Patricia Lacoche y Iván Novotny, que siempre me acompañan en mis locuras. Así que bueno, y me dieron buenos consejos y fueron creo de los primeros que leyeron el libro, así que bueno, nunca los olvidaré. Siempre están. Bueno, a mí básicamente me gustan mucho los temas de salud y de ciencia. Me estoy especializando de a poco. Bueno, como decía Gabriela, yo la conocí en la Fundación Federico Leluar haciendo un curso de periodismo científico. Y bueno, la verdad que pretendo seguir aprendiendo. Pero en realidad, si uno toma las cuestiones que están en el libro, no es solamente para analizar el tema de salud. Uno puede entender, y creo que cualquiera puede entender, cómo se arma una noticia, que es una construcción, ¿no? Hoy me preguntaban si la noticia era un reflejo o una construcción, y yo creo que, por supuesto, que no cabe duda que es una construcción que hacemos nosotros, los periodistas, y bueno, en esa construcción entran muchas herramientas, entran cuestiones que las podemos entender como televidentes también, y de esa manera saber pararnos ante esa información. Bueno, estas herramientas son en televisión, por supuesto, la imagen, el sonido ambiente, bueno, también la palabra, el contar la historia, y bueno, todas estas cuestiones arman la pieza periodística, que es el producto final que llega a los hogares. Bueno, analizando noticieros, por supuesto que hay que hacer un contexto histórico, porque van cambiando los formatos de los noticieros, cambian de canal a canal y cambian también históricamente por las necesidades y por ejemplo, todos nos damos cuenta que años atrás los noticieros eran más rígidos, eran 5 bloques, eran más bien informativos, y bueno, hoy por hoy, me acuerdo cuando analizaba el tema de la gripe A, pero pasa con muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el primer bloque de algunos noticieros duraba más de media hora, sin cortes, y bueno, siempre misma temática. Y bueno, eso es un cambio que también construye un destinatario y bueno, se pueden analizar los posibles efectos que tiene en la gente. Yo no hice un análisis de recepción, de ver, hacer encuestas de, digamos, lo que la gente opina o lo que la gente le quedó de eso. Pero sí desde la producción y cómo se cocinan las noticias, viendo eso uno puede darse cuenta a quién se le está hablando, cómo se jerarquizan, cómo se seleccionan las noticias, cuánto lugar se dan. Y bueno, creo que los periodistas en definitiva contamos historias
Lo que pasa es que lo podemos contar bien o lo podemos contar mal. Entonces esa historia tiene que tener una introducción, tiene que tener un nudo y tiene que tener un desenlace, como en cualquier cuento. Y bueno, lo que pasa es que a veces el desenlace, cuando deja de ser importante, sobre todo en televisión, ¿no? Me parece, porque creo que en gráfica los temas, aunque sea en un lugar apartado, en un lugar más chiquito, aparecen, aunque sean 2 casos, aunque sea uno, aunque sea... Pero en cambio en televisión ese tipo de cosas tienden a desaparecer. Esa historia me parece que siempre tiene que tener un desenlace, porque creo que es un deber que tenemos los periodistas, ¿no? Contarlo, aunque sea brevemente. Y bueno, me parece también importante destacar que yo creo que en ese contexto está el libro, ¿no? El infoentretenimiento, el concepto de infoentretenimiento, que lo digo porque me parece que es fácil de entender y que lo vemos todos los días, lo podemos ver. Y bueno, es que la televisión tiene justamente información y también entretenimiento. Entonces tiene que ser importante, digamos, además de ser importante, tiene que de alguna manera ser interesante. Es lo que este concepto, bueno, es de un autor que yo leí mucho en la carrera y seguro que lo deben conocer, Aníbal Ford. Y bueno, creo que si bien él lo escribió hace varios años, creo que se sigue aplicando, y es la noticia, la espectacularización de la noticia. Bueno, ante eso no estoy haciendo una crítica de eso, pero sí me parece, como les decía, ¿no? Creo en el empoderamiento de los televidentes, de los usuarios, entonces me parece que es importante saber pararse. Y bueno, además, hablando también, quería comentarles que analizar televisión, por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que está interesada, conozco gente que está interesada, pero no es fácil, porque no por una cuestión de que tenés que tener más capacidad, sino por una cuestión de que cuesta mucho traer el material. Y eso me parece que es algo que siempre lo digo, porque sería bueno que para los que quieran investigar esté disponible. Digamos, uno cuando quiere analizar gráfica es más fácil. Tenemos acá abajo la Biblioteca del Congreso Nacional, tenemos la Biblioteca Nacional, tenemos la biblioteca, bueno, varias bibliotecas que uno puede solicitar material y lo va a tener gratuitamente. Ahora, la tele es diferente, porque aunque uno vaya con una carta, de hecho yo he ido con cartas, con recomendaciones, nunca me trataron mal para nada, pero tampoco me daban el material que yo necesitaba, porque tenían que poner a alguien que me edite todo. Entonces esa persona no, bueno, supongo había que descorrerla un ratito de su trabajo habitual, y por eso no fue difícil, no me lo daban, o no me daban todo lo que yo necesitaba. Eso me parece que es importante como comunicadores y como investigadores, solicitar que haya un archivo disponible para todos, que no sea, obviamente, esto que sea gratuito, y bueno, que son importantes. Es importante que haya más análisis de este tipo. Hay muchos análisis de construcción de las noticias muy buenos. No quiero olvidarme de mencionar a Susana Gallardo, que es una periodista científica, que su libro yo lo tomé de referencia, que es Los médicos recomiendan. Bueno, ella analiza gráfica, pero bueno, lo analiza muy bien. Y bueno, pues hay muy buenos libros. También hay libros que analizan temas que no son de salud, pero sí que explican cómo se construye la noticia. También los recomiendo. Y por último, por si les interesa el tema, seguir leyendo de esto y no... Bueno, obviamente, lean La culpa no es del chancho, pero además me gustaría... un libro que leí posteriormente, después de hacer este libro, La culpa no es del chancho, se llama Comunicación y Salud, es de Editorial La Crujía, y hay un capítulo que se llama La Salud, que muestra la TV. Y la verdad que me sorprendí porque, bueno, sin conocernos, y bueno, aparte tampoco era un análisis de un determinado corpus, sino digamos, era más bien era un ensayo, ¿no? Explicando con bibliografía, por supuesto, pero llegábamos a las mismas conclusiones y lo veíamos de la misma manera. Y bueno, y hablaba esto, ¿no? De la noticia, que está regida por las leyes del mercado, y bueno, y esta necesidad de poner en primer plano la prevención y bueno, la responsabilidad para explicar temas de salud, y como decía Gabriela también, el tema de la especialización. Así que bueno, por eso, si les interesa el tema, me gustaba decirlo para que lo puedan conseguir también. Y bueno, yo hice un pequeño video
que es un poco un resumen de todo lo analizado, es un resumen de todo lo que los noticieros hablaron. Bueno, y eso, agradecerle a todos, muchas gracias por venir y bueno, un gusto. Un poquito después de la ley, bueno, eso estaba con la nueva ley de medios, existe una Defensoría del Público donde cada uno de nosotros puede ir y hacer una denuncia o hacer una presentación sobre si lo que mira le parece que está bien, le parece que está mal o tiene un daño hacia lo que uno ve. Esto hace muy poco por el tema de las inundaciones de La Plata, cuando se mostraron imágenes que no eran las permitidas o las mejores, se hizo un protocolo con respecto a eso y están en vistas de hacer un protocolo con respecto al tema de salud. Es importante saberlo, existe una Defensoría del Público y todos podemos acceder a ella, y aparte Cintia Ottaviano, que es la Defensora del Público, es una persona de muy fácil y muy buen acceso, así que por si no lo sabían, se los recuerdo. Han confirmado oficialmente 39.031 casos de infección humana por virus de influenza A H1N1 con 171 fallecidos. Argentina alcanza 871 casos y 4 fallecidos. Damos por finalizada la presentación del libro La culpa no es del chancho. Les pido nuevamente un fuerte aplauso para su autora, Mariana May. El libro se encuentra en algunas librerías de Capital Federal, como por ejemplo Adán Buenos Aires, que está ubicada en Avenida Corrientes 1671, librería La Crujía, Tucumán 1999. También se encuentra en librería Ficciones, Montes de Oca 367 en Barracas, o los pueden descargar en formato electrónico en la página marianamayperiodista.blogspot.com.ar. Muchísimas gracias a todos por venir y que tengan muy buenas tardes.